Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de regreso aquí a Motoarte Garage para seguir platicando con todos ustedes. Hace ya algún tiempo, si ustedes ven por ahí en mis videos, debe aparecer aquí, hice un video acerca de comprar una moto vieja, de si era conveniente o buena idea comprar una moto vieja. Todos tenemos en algún momento esa oportunidad de comprar una moto vieja, de hacer un proyecto, de restaurarla, de echarla a volar, en fin, todo eso ya lo platicamos ahí en ese video, chequenlo y también podemos comentar sobre eso. Pero en este caso, platicando con muchos de ustedes en lugares en los que nos encontramos por ahí o aquí en el taller, existe mucho la inquietud acerca de comprar una moto nueva o una moto de modelo reciente. Yo entiendo la lógica, ¿no?, detrás de comprar una moto reciente, porque lo que expresa la mayoría de ustedes es el hecho de que la moto nueva no va a presentar problemas, al menos en el tiempo inmediato. Y ahí yo creo que sí deberíamos considerar varias cosas. Es verdad que una moto nueva debería de tener menos problemas que una moto vieja. Eso es lo que la lógica indica, es obvio. Que una moto nueva, por ser de modelo reciente, no presente tantos problemas como los que presentaría una moto vieja que ya tiene sus años, que ya necesita arreglos, mantenimientos, etcétera, etcétera. Hasta ahí todos estamos de acuerdo en eso. Lo que yo me he dado cuenta es que cuando se compra la moto nueva, las personas que compran una moto nueva pensando en que no va a tener problemas y se encuentran con problemas, caen en un estado, yo le llamo que es un estado de negación, es decir, empiezan a como a decepcionarse tal vez, a molestarse porque una moto de modelo reciente empieza a presentar problemas. Y yo aquí quisiera ser muy enfático en ese sentido. Las motos nuevas no son exentas de presentar problemas. Las motos de modelos recientes, incluso de modelos 2, 3 años viejas, no son exentas de presentar problemas. El problema viene cuando el que compra la moto nueva se encuentra con un problema, por lo general, de electrónica, que es lo que más les ocurre, y repito, quedan en un estado como de negación. Ya lo he visto con 2 o 3 clientes en los que la moto presenta algún problema, algún fallo, y la primera reacción es, ¿por qué? Si la moto no tiene tantos años, no tiene tantos kilómetros, en la mañana jalaba bien, el fin de semana rodamos y todo estaba toda madre. Y es lógico, la electrónica determina muchas cosas en una moto reciente, que es ahora lo que predomina en estas motos. Estamos hablando obviamente de modelos Harley Davidson, que son los que nosotros trabajamos, y predomina el problema electrónico y eso hace fallos en general. ¿A qué voy con esto? Si ustedes piensan en una moto cualquiera, imagínense la parte más básica de una moto, la que sea, la que ustedes gusten. Las llantas. Todas las motos tienen por lo menos 2 llantas. ¿Qué pasa si una llanta se poncha? Es lo mismo que si se poncha en una moto vieja que en una moto nueva. Quitamos, llevamos a la moto a algún llantero, la quitan, la desmontan, parchan, encuentran el problema, ponen un parche, una cámara nueva, la vuelven a montar la moto y ustedes se van a rodar. Pasa igual en motos viejas que en motos nuevas. Pero ¿qué pasa en una moto nueva en la que presenta un problema de un sensor que determina si la moto inyecta o no inyecta gasolina? No es un problema de mecánica, no es un problema de funcionamiento de partes, es un problema electrónico y ese problema electrónico, aunque lo encontremos, aunque lo podamos diagnosticar, no significa que lo podemos arreglar, no, no en todos los casos. A lo mejor el arnés se pellizcó un cable, se rompió, se trozó, se puso mal, se arregla, pero un arnés, un, un sensor, sensor de posición, el sensor de la pata, el sensor del cigüeñal, ¿cómo lo cambian? ¿Cómo lo arreglan?
¿Cómo lo arreglas en el camino? ¿Cómo lo arreglas en la rodada, en tu viaje con tus otros compadres? Muy difícil. ¿Qué determina que un sensor se dañe? Tiempo, el uso, la suerte, la calidad de la parte, la calidad del componente. Es muy difícil. Y es muy difícil para muchos incluso asimilarlo, porque de pronto se encuentran con esos problemas, vienen con la moto en una grúa, dicen, la moto prende todo, prende luces direccionales, hace todo lo que debe hacer, pero no arranca, o no tiene marcha, o no tiene chispa, y se encuentran con que la moto, como por arte de magia, dejó de funcionar. ¿Yo a qué voy con esto? A que yo personalmente creo, así de veras, muy convencido, pues, estoy convencido, de que la moto nueva no precisamente por ser nueva tiene ventajas. Si estamos hablando de Harley, estamos hablando de prácticamente la misma mecánica. Cuentan con el mismo tipo de motor, una moto del 2000, 2001, una moto del 2020 o 2022. Tienen el mismo tipo de motor, todos los motores son de combustión interna, no estamos hablando de motos súper nuevas eléctricas que funcionen con hidrógeno, que funcionen con otro tipo de combustibles. Estamos hablando de motos nuevas, recientes, pero que cuentan la misma tecnología que han tenido desde hace 100 años. Es un motor de gasolina, es un motor de combustión interna, es un motor en B, 45 grados, válvulas sobre la cabeza, en fin, es el mismo tipo de motor. No hay tanta diferencia. A lo mejor un poco más potencia en una, más potencia en otra, pero a fin de cuentas es el mismo tipo de motor. Tienen una transmisión primaria, tiene una caja de cambios de 5 velocidades, 6 velocidades. Mecánicamente es muy similar a una moto del 2025 que una moto del 2022. Cambian los motores, cambian las partes, cambian algunas funciones, pero la mecánica en sí es muy similar. ¿Qué es lo que cambia esencialmente en una moto reciente, de modelos recientes, con una moto del 2000, 2001, del 88, de los 90, de lo que ustedes quieran? La electrónica. Tenemos ahora motos con inyección de electrónica, sensores de posición, sensores del cigüeñal, sensor del acelerador, sensores de los oxígenos, sensores de los escapes, sensores de todo tipo. Todos esos componentes electrónicos en un momento dado van a fallar. ¿Cuánto dura un componente electrónico? ¿Un año, 2 años, 4 años? ¿Cuánto dura un carburador? Yo tengo carburadores aquí funcionando de hace 20 o 30 años o más. La electrónica es el problema. Si en una motor normal, carburada, sencilla, la parte eléctrica es la que se traba, la que se complica a la hora de hacer arreglos y nos encontramos con cables mal conectados, mal encintados, todo ese tipo de cosas. Imagínense en una moto nueva. No es lo mismo esto, una moto con tal vez 4 cables, ignición, luz, abrimos switch y prende la moto, sin tanta electrónica. Aunque esta es demasiado vieja, podemos hablar de aquella, que no es tan vieja, que esto. Una moto como esta, con toda esta maraña de cables, que a fin de cuentas hacen lo mismo, un mando aquí, un mando allá, velocímetro, luz, pero con todo este mundo de cables, una computadora aquí, una computadora acá, una antena aquí para el FOB, con toda esta tecnología para a fin de cuentas tener un motor 883 o 1200, lo mismo que tiene una Sposter de hace 20 años. Entonces, viene, les digo, y es bien curioso porque de veras lo vemos muy seguido, ese estado de negación. ¿A qué me refiero con un estado de negación? Al no aceptar que la moto, por ser nueva, por ser Harley, porque costó 250,000 pesos, 300,000 pesos, más presente un fallo y aparentemente no saben qué. A mí, personalmente, pienso que una moto que mecánicamente no tiene ningún problema, porque no hay pistones rotos, no hay válvulas dañadas, no hay cigüeñales rotos, no hay transmisiones hechas pedazos, pues la moto debería de funcionar. ¿Qué impide que la moto funcione? Un sensor o un componente electrónico.
Así de sencillo. Incluso la misma presencia, la llave de presencia, puede hacer que su moto deje de funcionar. Es algo que a mí personalmente no me entra así mucho en la cabeza. Y ese estado de negación lo vemos cuando viene, además del diagnóstico, del encontrar el problema, lo tardado que puede llegar a ser encontrar esos problemas, el costo de la reparación. Es decir, tu moto dejó de funcionar porque se dañó la computadora, el ECM o el BCM, hay que cambiar toda esa parte. No hay ningún problema mecánico con la moto, no hay ningún problema con nada en el motor, es simplemente que la computadora tuvo un fallo porque le pasaron corriente de un carro, porque le dieron un carcherazo, no las laven con Karcher, porque simple y sencillamente se dañó la computadora. Ya tiene una reparación de 10 o 15 mil pesos, aun cuando la moto en sí estaba funcionando perfectamente bien ese día en la mañana o un día antes. Entonces, sí hay un estado de negación en cuanto a la percepción de por qué esas cosas fallan o por qué algo que no es tan evidente causa un problema. Y se tienen que empezar a familiarizar ustedes y la gente con motos recientes. Yo entiendo, repito la lógica, la moto nueva es muy atractiva para algunos, para mí no tanto. Para algunos es muy atractiva la pantalla táctil, el GPS, los modos de manejo, la suavidad de la suspensión, el tipo de luces, todo ese tipo de cuestiones. Es lógico que la gente busque la modernidad, y la modernidad a veces tiene sus ventajas y a veces tiene sus desventajas. Pero depende de la persona, depende del tipo de persona, qué tipo de manejo prefieres o qué tipo de moto prefieres. Yo insisto, si yo veo una moto de hace 30 años y veo una moto de hace 5 años, veo muchas similitudes, nada más una con más complejidad que la otra. Pero de veras veo prácticamente la misma moto, nada más hecha de forma electrónica. Cuentan con el mismo tipo de suspensión, en la mayoría de los casos, el mismo tipo de tren motor, el mismo tipo de transmisión primaria, el mismo tipo de clutch, el mismo tipo de transmisión secundaria, la banda, el mismo tipo de mandos, el mismo tipo de tanques de gasolina, el mismo tamaño de motor, el mismo cilindrada, en fin, son la misma moto, simplemente con muchos más aditamentos electrónicos para controlar, dejémoslo claro, emisiones, ruido, vaporización, todo ese tipo de cuestiones que son regulaciones de agencias ambientales y se entienden también, pero que la moto la vuelven un poquito más complicada. Hay quien está muy de acuerdo y muy contento con la inyección electrónica, porque piensan que una moto con inyección electrónica no hay que hacerle nada. No hay que hacer ajustes en la carburación, no hay que hacer ajustes en el cambio de alturas sobre el nivel del mar. Funcionan perfectamente bien en cualquier lugar. Pero luego viene le quiero cambiar el filtro de aire por uno de cono, que en mi opinión lo cambian no por eficiencia, lo cambian por el look, porque se ve más cool, o porque quiero poner los Vance Haynes que todo mundo trae, habiendo 50 o 40 opciones de escapes, quieren los short shots de Vance Haynes, y entonces les dice uno, hay que remapear la moto, hay que cambiar el mapeo. Y ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues hay que cambiar el momento en el que la moto inyecta, cuántas revoluciones por minuto, qué relación de aire-combustible tiene ahora, porque cambiaste tu entrada de aire, tu admisión de aire, tienes un sistema de escape completo diferente, en fin, el Stage 1, el Stage 2, y todo ese mapeo, pues ya no lo hace uno con un desarmador en un carburador. Ya se tiene que meter una computadora, conectar a la moto, poner un mapa diferente, poner el fuel pack ya cuesta 15 mil pesos, en fin, todos esos montón de cosas alrededor de la inyección electrónica o de las motos electrónicas implican cambios que se tienen que hacer de forma correcta, porque siendo electrónica no permite fallos, no permite errores. Y si no, entonces la moto es burra, petardea, no responde, no tiene la misma potencia, es todo lo contrario de lo que querían hacer. Entonces, ¿tiene ventajas o no tiene ventajas? Yo insisto, yo entiendo la necesidad o el gusto por las cosas nuevas. Todos queremos un carro nuevo, una moto nueva. Entonces, yo entiendo lo atractivo que es un vehículo nuevo. 0 millas, pocas millas,
tecnología de punta, de última generación, una moto que nos da GPS, que nos da todas esas cosas. Pero espérense problemas que va a ser difícil resolver, al menos en el momento, o de forma sencilla, porque no hay mucho que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Cargar un sensor de cigüeñal, cargar un sensor de posición del acelerador, en sus salidas, en sus rodadas. ¿Cómo lo van a cambiar ahí? ¿Cómo lo van a diagnosticar ahí? ¿Cómo lo van a solucionar ahí? Es difícil, es complicado. Para mí, en mi humilde opinión, lo más sencillo funciona mejor siempre. Va a ser mucho más fácil solucionar un problema en una moto con poca tecnología que en una con mucha tecnología. La cuestión aquí es, ¿puedes hacerlo tú? ¿Tienes tú esas habilidades para solucionar los problemas en tu moto, sea el que sea? No, yo me gusta rodar, a mí me gusta salir a rodar, la moto tiene que estar toda lista, yo se la llevo al mecánico para que la deje toda lista. Excelente. Tienes que tener a la mano un mecánico calificado, un taller calificado, o bien una agencia que se dedique a reprogramar, cambiar, diagnosticar partes electrónicas. Porque la mayoría de los casos, a no ser que seas muy descuidado con tus servicios y con tus partes mecánicas o móviles, pues la mayoría de los problemas van a ser electrónicos. Y los problemas electrónicos es muy difícil solucionar, sobre todo cuando son partes tan delicadas como un mando donde enciende usted la moto, que no tiene una llave, que no tiene un switch, simplemente es un botón y detecta la presencia y entonces abre todo el sistema. Y ese mando está hecho como un control remoto de su televisión, que tiene unos botoncitos de plástico abajo que si se llegan a mojar, entonces hay problema. Y esos problemas no son fáciles de resolver ni baratos. Entonces, hay que considerarlo. Yo, repito, me quedo con las motos viejas, las motos clásicas, las motos sencillas, carburadas, sin mucho electrónica, sin mucho tecnología. A fin de cuentas, el feeling es el mismo, el manejo es el mismo, y siempre que haya algún problema va a ser más fácil arreglar o, no sé, ajustar un carburador o ajustar por ahí una bujía, limpiarla y volverla a poner, que tener que encontrar dentro de una maraña de cables, sensores y partes electrónicas cuál es el problema y solucionarlo en el camino, porque se quedaron tirados. Déjame en tus comentarios qué problemas electrónicos te has encontrado en tu moto de modelo reciente, sea la que sea, cómo los han solucionado, cómo los han diagnosticado y por qué prefieres una moto reciente. Si te gustó este video, vas a encontrar aquí abajo un pequeño simbolito con un corazoncito que dice gracias o thank you y puedes aportar ahí para que sigamos nosotros trabajando en hacer más videos de este tipo. O te puedes suscribir aquí a mi canal o ver más videos como este aquí y aquí. Y aquí nos veremos en el próximo video para seguir platicando con todos ustedes. Gracias.